eh, el asunto con las enfermedades raras es que en algunas situaciones dejan de ser raras, lo que en algunas otras regiones no se presentan ciertas condiciones, en otras pueden ser muy frecuentes o mucho más frecuentes que en cualquier otra parte del mundo. Por ejemplo, en Veracruz resalta la presencia de ataxia espinocerebelosa tipo 7, la cual es una condición que se calcula que hay una prevalencia menor a 1 por 1.000.000 de habitantes en el mundo, ¿no? O menos de 100, 1 por cada 100.000 habitantes en el mundo, perdón, corrijo. Lo cual es pues es muy raro, es un número, una probabilidad bajísima. Sin embargo, tenemos en la región comunidades que esa prevalencia se multiplica por miles, lo cual no significa que haya miles de casos, significa que hay decenas de casos en comunidades donde no esperaríamos que se presentara esta cantidad o este número de personas afectadas por esta condición. Y ya es un impacto bastante negativo porque al ser una condición que no es tan conocida a nivel mundial, aunque la tengamos en Veracruz, la investigación va a ser escasa en el tema. No va a haber muchos expertos en el tema, tal vez la gente que la ve en la región, pero aún así, al no haber un background científico suficiente, no se les logra dar a veces la atención más adecuada o que más provecho le pueda dar a estas familias. Por lo tanto, cuando una enfermedad rara crece en prevalencia en una región, tenemos un problema social grave que afecta a comunidades y a familias enteras. Por ejemplo, hablando de ataxia, puede generar segregación familiar en ciertas regiones, rechazo a familias, pueden existir familias o individuos en las familias con miedo desproporcionado a presentar el problema o con mecanismos psicológicos que los hacen entrar en negación y que por lo tanto no toman las medidas necesarias. Y todo esto impacta negativamente, provocando que la cadena de transmisión continúe, porque en este caso esta es una enfermedad genética totalmente, no infecciosa como hablábamos en los casos previamente, y lo que sucedió es que simplemente alguien llegó a la región, dejó el gen afectado y aquí se reprodujo. Y no es la única condición la única patología presente en el estado de Veracruz. Por ejemplo, ictiosis lamelar, también tenemos varios casos, un efecto fundador en la región sur, el cual, bueno, no tenemos suficiente evidencia documentada, pero sí evidencia práctica de que existen varios casos, además de que sí hay reportes llamativos de esa región, de que rutinariamente o frecuentemente están apareciendo casos de esta condición. Y ahí el fenómeno es diferente, a pesar de que también es una enfermedad genética, porque mientras que en ataxia espinocerebelosa alguien llegó, se quedó y la enfermedad se fue transmitiendo generación por generación, en ictiosis lo que está sucediendo es que alguien llegó con un gen afectado, pero además se sumó situaciones de consanguinidad. La gente se casaba entre personas de la misma familia o de la misma región al ser un lugar de difícil acceso, lo cual conlleva que se presenten muchos casos de esta condición. Entonces, finalmente, cada condición o cada enfermedad depende de muchos factores para que se pueda presentar o aumentar su prevalencia en una región o en una situación en particular, y pues que nosotros estemos atentos de cómo se comportan, nos permite saber qué acciones se tienen que tomar para limitar el daño o el impacto, despreocuparnos o preocuparnos, según la situación, de lo que está pasando. ¿Cuáles son los síntomas de ataxia, no? Las características clínicas de la ataxia espinocerebelosa tipo 7. Esta condición genera desequilibrio, genera pérdida de la vista, también es una suma de estas dos situaciones. Hay algo que se llama ataxia, que es un síntoma que se caracteriza por la pérdida de la coordinación, que llega a ser tan severa que provoca que una persona no camine o esté confinada en cama totalmente, y también provoca problemas de la vista que van degenerando poco a poco la capacidad visual hasta tener una ceguera total y que puede iniciar en cualquier momento de la vida. Esto tenemos un alto número de casos en la región central de Veracruz, principalmente en el municipio de Tlaltetela, pero no es el único. Existen otros municipios como Cozautlán, como Coatepec, como Jalapa, que tienen una cantidad considerable de estos casos.
No es raro encontrar, si encontramos casos de esta enfermedad, encontrar núcleos familiares, no encontrar familias con estos problemas. El asunto, lo que sucede en la región es que aparecen múltiples familias que no siempre hemos podido ligar a una sola y que inclusive aparecen en regiones muy distintas. Estas que mencioné son las principales, pero tenemos casos reportados en Las Vigas, en Cuitláhuac, en Emiliano Zapata y en algunos otros, Manlio Fabio Altamirano y en algunos otros municipios que a lo mejor son pocos, uno o dos casos, sin embargo existen y se cree que puedan venir de un mismo caso en común o de un mismo origen fundador que se empezó a distribuir. La parte llamativa de esta condición es que puede pasar generaciones sin aparentar o dar síntomas clínicos y cuando empieza a brotar en la familia suele iniciar muy tarde en ancianos y lo cual genera poca alerta en las familias, a veces ni siquiera buscan diagnóstico y cuando llegamos al diagnóstico normalmente es porque tenemos un gran número de individuos en riesgo o ya con síntomas o afectados.